Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están en esta tarde? Bien, ¿verdad? ¿Cuántos venimos a escuchar el consejo de Dios? Bueno, hoy empezamos una nueva serie que se titula Cristianismo o Religión. Hemos finalizado con la serie La Familia Cristiana, que fue de gran bendición, por cierto. Y empezamos hoy con el primer tema de la serie Cristianismo o Religión. Y el tema que les comparto en esta ocasión se llama Religión o Cristo. Religión o Cristo. Los invito a que abran sus Biblias en Santiago, capítulo 1, versículo 26 al 27, por favor. Santiago 1, 26 al 27. La palabra de Dios dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, Padre. Te hemos adorado, Señor, te hemos exaltado, Señor, hemos cantado tu nombre, Padre, y ahora, mi Dios, estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, Padre. Favorécenos, Señor, en esta tarde, mi Dios, favorece a tu iglesia y dame de tu gracia, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la religión? ¿Qué es la religión? Según el diccionario La Lengua Española, una religión es un conjunto de creencias o principios personales que una persona sostiene muy profundamente. Conjunto de creencias o principios personales que una persona sostiene muy profundamente. Esta palabra religión viene del latín, que quiere decir ligar o amarrar. Entonces, religión significaría algo así como estar ligado o ligar fuertemente con Dios o algo en particular, una deidad o algo más. Religión habla también de devoción, habla de una dependencia, habla de estar ligado, de estar aferrado a algo o a alguien. Y la realidad, hermanos, es que cada ser humano en la tierra se cataloga o es considerado profundamente como alguien religioso. Y no nos engañemos, la verdad es que somos tan religiosos, aunque religiosamente digamos que no lo somos. Todos de una manera u otra somos religiosos, porque estamos aferrados a algo, estamos ligados a algo o a alguien. Somos devotos y dependientes de algo. Nos aferramos tanto a algo y nos inclinamos mucho de algo al punto de adorarlo. Aunque no lo crean, hay personas que adoran el deporte, por ejemplo, el trabajo, la política, la televisión, el Facebook, la música. No pueden vivir sin escuchar música. Esta palabra religión puede ser tanto como positiva como negativa. Y es evidente que hay una manera correcta de entender la palabra religión. En lo positivo es que podemos ser
devotos al Señor. Podemos estar aferrados al Señor, ligados al Señor, y podemos ser totalmente dependientes del Señor. Y no hay ningún problema en eso, claro que no. Es la manera correcta y digna de ser un religioso, Pero en lo negativo, podemos estar ligados a un ídolo terrenal, ya sea a una imagen, un dios falso o varios dioses falsos que no son de provecho. El hombre puede estar viviendo una religión falsa solamente, donde depende mucho de sus esfuerzos que hace para mantener una relación con su Dios o con esa deidad, donde siempre hay algo que el religioso tiene que hacer para ganarse el favor y para estar bien con su Dios o con esa deidad, y así mantenerse en una buena relación según él. Fíjense, hermanos, que también se puede ser un religioso falso aún dentro de las iglesias cristianas. Uno puede estar involucrado en varias actividades, ¿verdad? Aquí, allá. Podemos asistir a los cultos y servicios todos los domingos, jueves, sábados. Podemos orar, ayunar, cantar, danzar. Pero no caigamos en la trampa de Satanás. Esa persona se puede considerar a sí misma como una persona cristiana. Pero dice Santiago que puede haber un peligro, porque tales actividades solo pueden ser no más que gestos externos de una religión vacía. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si usamos la palabra religión con un entendimiento bíblico, nos daremos cuenta, hermanos, que el cristianismo es la única religión verdadera, ya que en Cristo podemos conocer a Dios. Y si la Biblia nos llama a ser religiosos en el sentido de la palabra, quiere decir que seamos más devotos al Señor, más aferrados al Señor, que estemos más ligados al Señor y dependientes del Señor. Esta es la esencia de la verdadera religión, hermanos. Una vida que se vive por agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros, al enviar a Jesucristo a morir por nuestros pecados y levantarse de la muerte para darnos una vida eterna. Una vida en donde vivamos una relación con Él. Y esto es lo que estamos llamados nosotros a buscar, una relación con el Señor. Y eso es exactamente lo que el cristianismo representa. Por eso viene la frase que todos conocemos, que el cristianismo no es una religión, sino una relación con Cristo. Y claro que sí, tiene sentido. El cristianismo es considerado como una relación con Cristo, una relación con el Señor. Pero si estás frío y tibio y no hay una relación constante con el Señor, entonces, ¿en qué se puede convertir tu cristianismo? Religión. Una religión vacía. Porque ya no dependes del Señor, sino de las actividades que haces dentro de la iglesia. Al venir a la iglesia ya estamos haciendo una actividad también, Porque eso es lo que te llena, te motiva según tu religión. Ya no es Cristo. Ya son los hermanos, el pastor, la congregación. Hermanos, la verdadera religión no es la del parecer, sino la de ser.
Dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros. Esta palabra se cree significa pensar, suponer, parecer, tener reputación de. En otras palabras, escucharía así como: si alguno supone o piensa que es religioso entre vosotros, si alguno parece ser religioso o es que tiene reputación de religioso entre vosotros, si alguno piensa que es cristiano, pero no es lo que parece ser. Y dice, ¿por qué? Porque no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. Dice Santiago que esa persona se engaña a sí mismo. Es un religioso falso, como los fariseos, que por fuera parece, pero por dentro no lo es. Por fuera tiene apariencia de algo, pero por dentro no se es nada. Dice la Biblia, si no refrenas tu lengua, te engañas a ti mismo. Tu religión es vana. La religión de tal persona es vana. Es decir, no tiene fuerza, no vale de nada, no tiene verdad, ni éxito, ni resultados. Es inútil y sin propósito. Ahora, la pregunta es, ¿tienes una religión o tienes a Cristo? Sin duda es muy fácil confundir una religión vacía con el cristianismo, ¿verdad? Y aunque aparente lo mismo, en verdad que no lo es. ¿Qué es la religión? Lo hemos dicho. Una religión son creencias o principios que tiene una persona y que sostiene muy profundamente. Ahora, fíjese, hermano, esas creencias de esa persona pueden estar inclinadas a un Dios de su propia imaginación, o a un ídolo, una imagen, o según su conveniencia personal o cultura. Esa es una religión vacía y sin provecho. En cambio, el cristianismo es una relación de intimidad con el verdadero Dios a través del Espíritu Santo, reconociendo a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Como lo dice en 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El cristianismo significa que Cristo es el comienzo y el fin de la vida de una persona. Recuerde que ser cristiano es más que creer, porque hasta los demonios creen y tiemblan también. Como dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más bien el cristianismo, hermano, es el que tiene una conducta diaria y una actitud continua de obediencia a la palabra de Dios, que es la Biblia. Es amar a Dios y es deleitarse continuamente siguiendo su palabra y haciendo su voluntad. Y no es un peso para el cristiano hacer la voluntad de Dios, Al contrario, pienso que sí es un peso el no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo han experimentado? Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. El yugo del Señor es fácil y ligera su carga. En cambio, la religión sí es un peso, porque la religión viene de afuera hacia adentro y la ponen y la someten los hombres a otros hombres. Mientras que el cristianismo es una decisión libre del corazón que surge del alma, desde lo más profundo del alma hacia afuera. El cristiano
está bien convencido de la verdad y del pecado y también del juicio de Dios. El que es un cristiano verdadero es porque el Espíritu de Dios lo ha tocado y ha decidido voluntariamente entregar su corazón a Cristo, porque ha visto y ha reconocido su condición pecadora y se ha arrepentido de verdad. Ese es un cristiano verdadero. Juan 16, 7, 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El verdadero cristiano ha sido convencido de pecado por el Espíritu Santo. Y por eso su dependencia del Señor es primordial para no seguir pecando. Pero el que es religioso dice y afirma que cree, y afirma y asegura que anda en esa creencia, pero lo hace de boca solamente. Como dice Jesús en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en Isaías 29:13 dice el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La Biblia dice, hermanos, que la verdadera religión no es la del parecer, sino la de ser. Uno se engaña a sí mismo cuando piensa que al ir a la iglesia y escuchar la palabra, piensa que ya ha hecho todo lo necesario. Pero sí sabe realmente, hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, es solamente el comienzo, Porque primero se empieza con escuchar la palabra de Dios, que es lo más fácil. Escuchar la palabra de Dios. Pero muchos oyentes llegan hasta allí nomás. Y no hacemos lo más difícil, que es el hacer y poner por práctica lo que hemos escuchado. Si saben que el cristianismo no solo consiste en conocer y saber la palabra de Dios. Por ejemplo, con solo saber Juan 14:6 no es suficiente. Saber que Jesús es el camino y la verdad y la vida no es suficiente. Con que yo sepa y esté bien seguro que Jesús es el camino y la verdad y la vida, no basta, mi hermano. Escuche bien. El cristianismo y la vida eterna no es solamente conocer y saber que Jesucristo es el camino. Claro que no. Lo importante aquí no es el de saberlo, sino encaminar por ese camino que es el Señor Jesucristo. Muchos piensan que ya aceptando la fórmula y creyendo en la doctrina o en este principio, diciendo, sí, yo creo que Jesús es el camino, yo estoy de acuerdo. Eso no es tener vida eterna, y ni es el cristianismo. Óigame bien. Si la palabra dice que Jesús es el camino, es para que lo caminemos, no para que lo sepamos y estemos de acuerdo solamente. Con saberlo no es suficiente. No está escrito para que lo aceptemos y pongamos la firma y lo digamos bien convencidos. Sí, yo estoy de acuerdo que Jesús es el camino. Pero eso no basta, mi hermano. Claro que no. Si Jesús es el camino,
es para que lo caminemos, no para que lo sepamos. No nos conformemos solamente con el saber los versículos, ¿verdad? Un ejemplo sencillo. Con solo el saber que el metro va para el Mall América, no quiere decir que voy a llegar al Mall de América, ¿verdad? Tengo que subirme al metro de alguna manera para llegar al Mall América. Igualmente uno puede dar estudios bíblicos sobre la palabra de Dios. Podemos predicar 3 o 4 veces a la semana, hacer exégesis sobre cualquier texto. Podemos cantar, danzar, cuidar niños y venir a la iglesia. Pero eso no es tener la vida eterna. Si la palabra dice que Jesús es el camino, es para que lo caminemos, para que caminemos esta vida con el Señor. Si Jesús es la verdad, es para que confiemos en Él. Si Jesús es la vida, es para que lo vivamos a Él. No para que me sepa el versículo de memoria. Fíjese, hermano, que aunque no sepas el versículo bíblico, pero si lo tienes a Él, si tienes a Jesús y vives la vida y andas por el camino, tienes la vida eterna. Eres cristiano. El asunto no es que estés en el camino, no que sepas el versículo texto de memoria. Lo importante es que tú y yo nos encontremos en el camino que lleva a la vida eterna. ¿Ok? Una sana doctrina no importa, aunque sepas una sana doctrina, si no conoces a Cristo, porque aunque uno sepa la sana doctrina al derecho y al revés, aunque la doctrina que sepas sea la correcta y la verdadera, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, lo único que tienes es una religión vacía, una religión cristiana, que sin duda el cristianismo no es una religión, es vida. Es vida. No hay cielos asegurados en la religión, pero sí hay un cielo asegurado en Cristo Jesús, hermanos. El cristianismo no es una religión, sino la adoración a Jesús. La adoración a Jesús. Pablo era religioso más que cualquier otra persona. En Hechos 23:6 les dice Pablo a los judíos, les dice ahí: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, les dice Pablo. Pablo sabía el Antiguo Testamento al derecho y al revés, pero no fue salvo hasta que se encontró con el Salvador y autor de la salvación en su camino a Damasco. Pablo se consagró al extremo en su herencia judía. Era tan celoso de la ley que se volvió fariseo. Y volverse fariseo significaba alcanzar el nivel más alto del judaísmo, devoto y legalista. Según los historiadores, los fariseos eran extremadamente leales a la ley del Antiguo Testamento y a todas las tradiciones que habían sido añadidas. De hecho, en el diccionario Strong, la palabra fariseo significa separatista o separar, lo cual indica que eran apartados, separados para la ley. Por eso dice Pablo en Hechos 26:4-5, dice Pablo: mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Verso 5 dice: los cuales también
saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, dice Pablo. De nuestra religión viví fariseo. Pablo había vivido una vida ejemplar entre los judíos de Jerusalén. Había vivido como fariseo. Pero dice en el verso 9 del capítulo 26, ahí mismo, en el verso 9 dice Pablo, yo ciertamente había creído mi religión, mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí Pablo confiesa su entusiasmo religioso, pero mal dirigido. Pensó que al perseguir a los seguidores de Jesús, estaba sirviendo y agradando su religión. Pero ahora se da cuenta que esa no era la voluntad de Dios. Su religión por sí sola no podía salvarle. Porque la religión no puede salvar a nadie. Todas las gentes en los tiempos de Pablo, hermanos, tenían muchas religiones distintas. Por ejemplo, los griegos, los judíos, los romanos, los gentiles, todos ellos solo conocían la religión. Tenían la devoción y la dependencia de un Dios, pero no eran salvos porque no conocían al Señor. Necesitaban el Evangelio. Hoy, al igual que antes, muchas personas hoy día, aún en los países que se dicen ser cristianos, como Estados Unidos, España, Portugal, Armenia, Colombia, República Dominicana, según países en donde se consideran de religión cristiana, poseen y dicen ellos tener una religión cristiana. Pero lo curioso es que no saben nada de la verdadera salvación de Cristo. No conocen el verdadero evangelio de Jesucristo. El cristianismo sin duda no es la religión de Jesús, sino la adoración de Jesús. Allí es donde nos quedamos cortos, en la adoración al Señor. El cristianismo no es una forma mágica o una religión más, sino una relación personal, ¿verdad? Alguien muy cierto ha dicho que Cristo vino a salvar a los hombres de dos cosas, del pecado y de la religión. ¿Y si saben cuál es la tarea más difícil del Señor? Es salvar a la gente religiosa. Es salvar a la gente de su religión, que por su religiosidad creen que no necesitan un Salvador. Así se sentía Pablo, totalmente dependiente de su religión y ajeno y fuera de la gracia de la salvación del Señor. Dice Pablo en Filipenses 3, 5 al 7, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si sabe que hay una diferencia entre un hombre religioso verdadero, cristiano, nacido de Dios, a un religioso. Si le preguntas a una persona religiosa, ¿es usted salvo? ¿Sabe cuál sería la respuesta de ellos? A lo mejor podría ser, así lo espero, no estoy seguro. Ellos no tienen la convicción y la seguridad que lo son de verdad. Pero hágale la misma pregunta a un verdadero cristiano
que tiene una relación con Cristo Jesús, ¿qué le contestará? Sí, amén. Gracias a Dios. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hay personas que dicen, yo creo que no importa a cuál religión perteneces. Lo importante es apoyar la que tienes y saberla llevar. Al fin que todas van hacia Dios. Yo tengo mi religión y tú tienes la tuya. Así estamos bien. ¿Han oído esto? ¿O lo has dicho alguna vez tú mismo? Hay un dicho muy famoso que dice, todos los caminos conducen a Roma. Esto se dice cuando queremos demostrar que hay muchas maneras de llegar a un mismo objetivo. Puedes escoger cualquiera de los caminos y te llevará al mismo destino. Pero, ¿será así con la religión? ¿Serán buenas todas las religiones? Hagamos esta pregunta de otra manera. ¿Puede alguna religión dar la entrada al cielo? Si saben que hay centenares de religiones en el mundo y que muchas personas afirman que su religión es uno de los caminos que llega hacia el cielo. Incluso hay algunas religiones que pretenden que ellas son el único camino al cielo. Pero la Biblia no habla de muchos caminos que llevan al cielo, sino solo de uno, solo uno. Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La Biblia habla de una puerta estrecha y un angosto camino que lleva a la vida. Pero también la Biblia habla de otro camino, pero este no va al cielo, sino que va a la destrucción. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Aquí Jesús habla de dos puertas que están relacionadas con dos caminos. Una puerta es estrecha para seguir el bien, y otra puerta que es amplia para seguir el mal. La primera puerta conduce a la vida y son pocos los que entran por ella. Tristemente representa la puerta y el camino de la minoría. ¿Y sabe por qué? Porque este camino consiste en privaciones y sufrimientos por abstenerse de seguir el mal y estar dispuestos a seguir el bien según los principios del Evangelio. Pero la segunda puerta conduce a la muerte y muchas son sus víctimas. ¿Y sabe por qué? Porque esta puerta puede representar una religión, donde una persona que se dice ser religioso puede tener una conducta que fácilmente se adapta a la mayoría y que piensa y actúa al igual que los demás. El Señor nos anima a entrar por la puerta estrecha que conduce a la comunión con Él y no en la religión. Entonces pregunta, ¿cuál es la religión que lleva al cielo? ¿O cuál es la denominación que nos puede salvar? Ninguna. Solamente Jesús. Él es el camino que nos puede llevar al cielo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6.
El apóstol Pedro dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Pertenecer a cualquier religión, sin duda, no nos lleva al cielo. Porque no es una religión que nos lleva al cielo, sino una relación con el Señor Jesús, que es el camino al cielo. Pero conocer solamente que Él es el camino al cielo, tampoco nos lleva allí, Tenemos que caminar por ese camino si queremos llegar al cielo. Tenemos que andar con Jesús. Él tiene que vivir y gobernar en nuestros corazones, no solo en palabras, sino de hecho y en verdad. Solo así Él nos podrá llevar al cielo, hermanos. Pregunta: ¿acaso es que nos hace falta pertenecer a una religión? La Biblia no nos dice que tenemos que escoger la mejor religión o denominación. Claro que no. La Biblia no nos habla de eso. Pero sí nos habla de elegir una congregación en donde haya una hermandad de creyentes que comparten las mismas creencias. La Biblia sí nos habla de una congregación compuesta de personas humildes que siguen a Jesús. Habla de hermanos y hermanas que trabajan juntos para esparcir el evangelio del Señor. Y que en tal congregación los hermanos se animan, se exhortan y se instruyen en el camino que lleva a la vida. Y que si uno se desvía del camino, los demás lo amonestan en amor. En donde tal congregación los hermanos buscan el rostro del Señor juntos. En donde tal congregación la presencia de Cristo es la vida de cada miembro. Esto es más importante que todo lo demás en la vida del creyente. ¿Acaso se le puede llamar a esto religión? Claro que no, sino una relación de amor con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo más lamentable es que existen muchas congregaciones que proclaman que aman al Señor Jesús y que predican las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Pero muchas de estas religiones que se conocen como congregaciones cristianas, lo malo es que no obedecen a Cristo. ¿Serán buenas todas las religiones? Claro que no. Hay muchas religiones o congregaciones hoy en día que son solamente organizaciones humanas. Muchas de ellas no exaltan a Jesús, ni mucho menos lo obedecen. La mayoría no glorifican a Jesús. ¿Cuántas religiones no conocen así? No conocemos así. Acompáñenme a Santiago 1:22, por favor. Santiago 1:22, dice la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí Santiago nos indica que hay algo que hacer que no se está haciendo. Nos advierte de algo, de caer en una trampa, de volverse religioso de una manera. Santiago dice: el que oye solamente pero no hace lo que la palabra manda, se engaña a sí mismo. Santiago nos llama a ser hacedores de la palabra. Hermanos, de nada sirve la teología si no se practica en la acción. De nada sirve decir que uno cree en Dios si no se está dispuesto a vivir para Él. De nada sirve mirarse al espejo nuestro rostro natural
si no ponemos manos a la obra para arreglarnos un poco nuestros defectos antes de salir a la calle, ¿verdad? Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Verdad que cuando nos miramos al espejo, lo feo que estamos, desgreñados y desarreglados, siempre hacemos todo lo posible para arreglarnos? Nos lavamos la cara, nos peinamos el cabello y nos vamos a la calle, ¿verdad? Pues así debería ser la palabra de Dios también. Debería ser como un espejo en la que todos nos miramos nuestros defectos para arreglarnos conforme a lo que ella nos enseña. Pero hacemos todo lo contrario. Nos miramos al espejo, nos peinamos, nos arreglamos un poquito por fuera solamente para disimular, pero nos olvidamos lo más importante: arreglar nuestro interior, limpiar nuestro corazón con la palabra de Dios. Dice Santiago que el que se mira al espejo solamente para aparentar su físico es como el que oye la palabra pero no la hace, sino que se engaña a sí mismo. Él cree haberse arreglado, pero sigue estando lleno de suciedad y abundancia de malicia. Una persona así no engaña a los demás, solo se engaña a sí mismo porque vive su religión como él quiere, solo por fuera. Lo exterior es lo que le importa y lo que piensan los demás de él o de ella. Acompáñenme a Juan 3:1, por favor. Dice Juan 3:1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vemos que Nicodemo era un fariseo. Los fariseos en tiempo de Jesús eran las personas más religiosas que pudieras encontrar en aquel tiempo. Ellos hacían votos, hacían juramentos en frente de 2 o 3 testigos, conocían la ley, siempre se paraban en frente del templo y comenzaban a orar y a orar que nadie los paraba. Diezmaban, cumplían con los ritos religiosos, eran hombres de buena conducta, hombres de una sola mujer también, que no podían divorciarse, porque si lo hacían, los corrían del Sanedrín. Nicodemo era un principal de los judíos, un líder importante, experto de la Torá. Nicodemo era un fariseo. El verso 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo viene de noche y reconoce a Jesús como venido de Dios. Y a pesar que Nicodemo tenía una religión, no cabe duda, hermanos, que Nicodemo estaba insatisfecho con su propia vida. Estaba insatisfecho con su religión. Sabía que algo le faltaba. Sabía que su vida en su religión no estaba siendo transformada. Y para venir a Jesús de noche y decirle Rabí, que quiere decir maestro, para que un fariseo principal se humillara y reconociera a un simple carpintero como Rabí, es porque Nicodemo sabía que en su corazón no tenía a Dios. Verso 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús le dice bien claro a Nicodemo: tu religión
no te puede salvar. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahora, hermanos, la pregunta no es si tú tienes una religión. Nicodemo tenía una religión. La pregunta no es si ya has sido bautizado. Nicodemo era bautizado también. Más bien la pregunta es si tú tienes a Cristo en tu corazón o tienes una religión. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú has nacido de nuevo, porque si tú no has nacido de nuevo, aunque tengas la religión que tengas y hagas las obras que hagas, Cristo dice que tú no puedes ver, ni conocer, ni entender el reino de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Juan 3:4, versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La religión de Nicodemo no podía salvarlo. Él necesitaba creer en Jesús, al igual que cada uno de nosotros que estamos aquí, hermanos. Necesitamos creer, tener confianza en Jesús, tener una relación personal, conocerlo a Él y que Él también nos conozca. Versículo 5 dice, respondió Jesús, le dice el Señor, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús responde a Nicodemo y le explica el camino que todos los hombres deben seguir para nacer de nuevo. El Señor le dice a Nicodemo que hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Y a qué se refiere Cristo con el agua? No se refiere al bautismo cristiano, donde se sumerge una persona completamente como un símbolo de nueva vida. Ese bautismo no salva, ni mucho menos el bautismo católico. Aquí la Biblia demuestra que el agua es la palabra de Dios. La Biblia. Y para comprobarlo, Efesios 5:26 dice, para santificarla, se está refiriendo a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nuestra purificación no es por un bautismo, es por la palabra de Dios. En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en 1 de Pedro 1:23 dice también, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por la palabra que está siendo sembrada en tu corazón y en mi corazón, por el Espíritu Santo, que puede una persona nacer de nuevo, seguido con un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y tener una relación con el Señor. Hermanos, las religiones no pueden salvar a nadie. Se necesita nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una obra de Dios sobrenatural, que es producida por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? La diferencia entre un cristiano y un religioso es que el cristiano está lleno de Dios y hace cuanto a Dios le agrada, mientras que el religioso está lleno de normas y prácticas, haciendo lo que le agrada a sí mismo. ¿Y cómo podemos identificar a una persona religiosa? Una de las características del religioso es que no domina la lengua.
Es decir, no controla la forma de hablar, la forma verbal, que pese a ser tan religioso, es incapaz de poner límite a su modo de hablar. A lo contrario, el que es cristiano, en su manera de hablar, siempre es positiva, edificante. Como dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sí sabe que las palabras corrompidas son las que envenenan? Y sin duda tiene que ver con la murmuración, Santiago afirma que la lengua puede ser utilizada como un instrumento en manos del maligno, porque toda palabra corrompida es impulsada por la vieja naturaleza y es utilizada por el maligno. El que habla mal está siendo un instrumento del maligno. Esta es otra señal de que aparenta ser religioso. Es incapaz de controlar su manera de hablar y vive engañado por su propio corazón. Su mismo corazón le va poniendo trampas que continuamente le hacen caer. El que vive una religión pero no la comunión con Cristo, él mismo llega a creer que su religiosidad es verdadera. Tengamos cuidado, hermanos. El que solo habla de religión o de sana doctrina y sin vivirla y sin manifestando lo que habla en hechos concretos, está practicando una religión vacía. Es vana porque no tiene fuerza alguna, no tiene fuerza contra los apetitos de su carne, su religión. Entonces, ¿cuál es la religión verdadera? Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ustedes saben que la religión pura es un verdadero creyente que vive el Evangelio, poniendo en práctica las buenas obras y apartándose del mal y acercándose más a Dios por medio de Cristo Jesús? Una religión pura es aquella quien ama al Dios único y verdadero. Es aquella persona que comenzará a verse a sí mismo como menos importante, que pone primero las necesidades de otros antes que las suyas propias. Sacrifica libremente su tiempo, talento, energía y dinero para cuidar a los demás que necesitan de su ayuda, ya sea espiritual o en lo material. Hermanos, de esto se trata la verdadera religión, no de hacer méritos ante los ojos de los demás para que nos vean. Claro que no. Esto es más de un asunto de comunión con Dios, una dependencia de Él. Es el amor de Dios el que nos conduce a buenas obras y no la religión, no tu religión. Como el visitar a los huérfanos y a las viudas, solo así podemos mostrar por medio de nuestras acciones la protección de Dios sobre esas personas. Así podemos reflejar a Dios en nuestras vidas. Salmo 146:9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. El verdadero creyente demuestra que un verdadero creyente muestra de qué está hecho cuando decide ser proveedor y defensor del necesitado. Así muestra el verdadero amor de Dios. Hermanos, la verdadera piedad no consiste en palabras, sino en hechos. Como dice en primera de Juan 3:18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La verdadera religión no es la del parecer, sino la de ser. Ya para terminar, hermanos,
El verdadero secreto de la vida cristiana consiste en hablar menos de piedad, menos de yo soy así, yo hago esto, yo hago el otro, mírenme a mí, miren mi testimonio. Muchos hablan así. Esto solamente, hermanos, lo hacen los religiosos que quieren ser vistos. Dice el Señor, ya tendrán su recompensa. ¿Saben qué, hermanos? Mejor hay que vivir la vida cristiana, ¿no creen? De otro modo, hermanos, ser cristiano no solamente consiste solo en hablar de Cristo, Ser cristiano no solamente consiste en hablar de Cristo, sino que lo esencial es vivir a Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, nos exhorta, nos anima a seguir adelante en esta carrera, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre. Ayuda a mis hermanos, Señor. Somos libres para escoger religión o Cristo. Hermano, tú puedes seguir en tu religión, ciego como has estado, ciega como has estado, y no hay ningún problema. Pero te vas a recordar que la luz vino al mundo y tú amaste más tus tradiciones y tu religión que la luz. La Biblia dice que aquí les pongo la maldición y la bendición. Tú escoge. ¿Quieres en tu corazón una religión o quieres a Cristo, mi hermano? En Cristo lo tenemos todo. Solamente hay que abrir nuestro corazón. Hay que entregarle nuestra vida a Él y Él nos cuidará, nos guiará, nos llevará al cielo. Él es el camino que debemos seguir, hermanos. Te damos las gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.